Hoy comenzamos esta entrevista hablando de cirugía reconstructiva, que es distinta de la cirugía plástica. Por eso me acompañan dos especialistas en esta materia. Ojo, también en esta materia. Son los doctores Nicole Echeverry y Luis Fernando Reyes. Doctores, ¿cuáles son los beneficios de una cirugía reconstructiva? La ventaja que tiene la cirugía plástica es que es demasiado versátil. Nosotros como cirujanos plásticos literalmente operamos desde el pelo hasta la punta del dedo gordo del pie. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos entrenados para ayudar a nuestros pacientes en gran cantidad de casos. Por ejemplo, cuando tienen algún tipo de secuela por alguna quemadura, pacientes que tienen algún tipo de trauma, por ejemplo, un accidente de tránsito, pacientes que tienen alguna enfermedad congénita como labio y paladar hendido. Es decir, lo bonito de la cirugía plástica es que nosotros podemos, mediante la cirugía reconstructiva, ayudar de diferentes formas a todos nuestros pacientes. ¿En qué se diferencia la cirugía plástica de la cirugía reconstructiva? Para mí, la gran diferencia es que la cirugía reconstructiva es obligatoria. La cirugía plástica estética es electiva. Sin embargo, siento que hay un punto en el que las dos se unen y es en el momento en el que nosotros podemos, mediante nuestro trabajo, cambiarle la vida a las personas. Nosotros tenemos unas bases anatómicas demasiado claras, que son completamente necesarias para poder realizar un procedimiento quirúrgico en cualquier área del cuerpo, lo cual es fundamental para obtener un resultado acorde a las expectativas de nuestros pacientes y a las nuestras, y obviamente hacer las cosas de una manera ética y profesional. Pero entonces, ¿todos los cirujanos plásticos son cirujanos reconstructivos? En nuestro país, el entrenamiento en cirugía plástica es tanto en cirugía plástica reconstructiva como estética. Así que todo cirujano plástico certificado tiene que cumplir con estos requisitos. El cirujano plástico estético no existe. Ese es un título falso, eso es un título que no es real. Todo cirujano plástico que se venda de esa forma es porque probablemente no ha estudiado lo que ha debido estudiar. Nosotros salimos como cirujanos plásticos reconstructivos y estéticos. Desafortunadamente, hoy por hoy con el boom de la estética se han visto muchas cosas. Hacen un cursito por ahí de un mes, 3 meses y dicen que hicieron una especialidad y se hacen llamar cirujanos estéticos. Realmente ahí es donde viene el error. Las personas, los pacientes desafortunadamente no ven eso, sino ven el número de seguidores hoy por hoy en las redes sociales, ven las fotos que suben, que realmente vaya uno a saber si son ciertas, si son reales, y desafortunadamente se crean unas diferencias grandes y no ven lo que realmente es importante, los créditos y la certificación real de los especialistas. Gracias por esta lección súper clara y aprendida. Derrota, fracaso, decepción y hasta chasco son sinónimos de eso que nos avergüenza, nos duele y nunca queremos vivir, el fracaso. Hoy, en esta charla sincera en Sinceramente Cris, Tulio recomienda su mejor receta, esa que lo levantó y limpió su nombre cuando se convirtió en la burla del país entero. Para ver esta entrevista, suscríbete en mi canal de YouTube. Hoy tenemos una entrevista especial porque la vamos a hacer al calor de un delicioso chocolate. Y quiero hablar acá de un programa, digamos que quiero contarles que en más de 50 países se produce un programa donde se eligen expertos en cocina. A ti nunca te hemos visto aquí, Tulio, porque tú eres uno, y yo me pregunto, ¿por qué no si tú eres uno de los colombianos que más credibilidad tiene en la cocina? Sinceramente, Tulio, ¿cuál es la receta para lograr que la gente crea tanto en ti en este tema de la gastronomía? Sinceramente, Cris, pensar primero en las demás personas. Eso es básicamente todo. Yo desde el día que empecé con esta nueva vida, si puedo decirlo así, siempre antepongo la felicidad del otro, el impulso del otro, cómo ayudo a que el otro crezca más, y creo que eso ha terminado resultando, y ahorita te lo explico, es un tema
no solamente espiritual, es un tema de ventas absolutamente real. Tú tienes que estar pensando en las otras personas. Si el día de mañana quieres hacer algo, un emprendimiento, hacer algo productivo, siempre tienes que poner las necesidades de los demás delante de las tuyas. Yo creo que eso ha ido construyendo un camino muy interesante alrededor de todo esto. Creo que es el gran secreto del emprendimiento. Solamente creo en esto. Si tú estás pensando primero en el otro, siempre, siempre, siempre la vida te va a llevar por un buen camino. Se lo digo a los emprendedores. Si tu primera motivación al montar un emprendimiento, una empresa o lo que tú quieras es ganar dinero, estás destinado al fracaso. Si tu primera motivación es impactar la vida de las demás personas, vas a tener éxito y luego el dinero te va a llegar y va a bailar al ritmo que tú le toques. Esa es la realidad. Entonces, siempre el otro por delante e inmediatamente vas a encontrar un flujo en tu vida muy interesante. Me encanta porque ese es el corazón de este programa. Claro. Yo lo hice con ese mismo objetivo. Pero tú, ¿en qué momento de la vida tú le dices, bueno, listo, yo me voy a dedicar a esto, pero ojo, mi objetivo es este? Ya. La vida creo que me ha llevado por diferentes caminos. A veces cuando miro para atrás y veo todo lo que pasó, tú sabes que yo suelo llamarme el maestro en fracasología, y así se llama mi conferencia, que está bastante buena, te la recomiendo. Cuando miro hacia atrás, mirar por el retrovisor pues es muy fácil, pero pasé momentos muy difíciles y con los años logré entender que la vida simplemente me había preparado. Logré entender que todas estas subidas, todas estas bajadas, todos estos golpes me estaban preparando para ser útil para las demás personas. Esa es la realidad. Cuando empiezo a darme cuenta, en un momento muy difícil de mi vida en el que prácticamente había perdido todo como por quinta vez, porque es que mi vida ha sido así, por eso le llamo el maestro en fracasología. Entiendo que se aprende más del fracaso que del éxito. Abrazo el fracaso y trato de comunicárselo a la gente diciendo, esto es lo mejor que le puede pasar a uno para lograr aprender, si aprenden, ¿no? Yo le digo a la gente, no tengas miedo de fracasar, ten miedo de no aprender nada de los fracasos, eso sí sería lo peor. Y resulta que en ese momento me empiezo a meter en el tema gastronómico por algunas situaciones. Siempre traía la gastronomía en mi corazón, pero empiezo con un pequeño programa de televisión en la ciudad de Medellín y me empiezo a dar cuenta que hay demasiados emprendedores con muchos sueños y con muchas necesidades y no lograban salir adelante porque la gente no los conocía y no les daba una oportunidad. Ahí es donde yo digo, y lo dije de esa manera, incluso alguna vez que me preguntaron, dije, mi sueño es crear el canal de comunicación más grande para poder ayudar a los emprendedores de los restaurantes. No existían las redes sociales todavía, entonces no sabía cómo lo iba a hacer. Escribía en algunos periódicos sobre gastronomía, iba a algunas emisoras de radio. Obviamente no me pagaban por nada de eso, pero yo iba ahí haciendo un camino comunicando lo que todos estos cocineros hacían, tratando de que la gente les diera una oportunidad y fueran allá. Y ahí empecé a entender perfectamente que todo este camino me iba a llevar a un solo lugar y era a potencializar los sueños de las demás personas para llegar a mis propios sueños también, ¿no? Que nota porque tú utilizaste de alguna manera tu imagen. Si bien habías tenido un pasado como cantante, como actor, yo creo que en ese momento tú caes en cuenta y dices, bueno, ¿para qué me sirvió todo esto? Que al final te diste un porrazo bien duro con todo eso, pero pues creo que caíste en cuenta de que al final te servía para todo esto. Tulio, tú decías, me he caído muchas veces, 5 fracasos, de todos, digamos que aquí está incluido el de la actuación, el de la música. ¿Lo sientes como fracaso? Bueno, a veces no las sé. personas me dicen, pero ¿por qué es un fracaso si te fue muy bien? Sí. Pero no terminaron bien. Entonces yo siempre digo, pues obvio, tuvieron un ciclo y al final pues no hubo para dónde más coger y simplemente pues tuve que tomar otros caminos distintos. Si lo ve en realidad, hubo momentos de éxito, pero indiscutiblemente su final, el final de cada uno fue un aparatoso fracaso. Esa es la realidad. ¿En qué momento crees que de todo eso que te pasó, tú te puedes levantar y crecer de esta manera? Como que te visibilizaste en algún momento y dijiste, yo de verdad puedo, y esta vez sí voy a salir adelante, porque te caías, te levantabas, te caías, te levantabas, y a veces, digamos, yo creo que uno tiene energía y todo, pero también a veces uno se cansa, se desanima o no. Todo el tiempo. De hecho, hasta hoy en día también, a veces, pues, como un ser humano normal, abro los ojos en la cama y tengo miedo de levantarme, esa es la realidad. No fue algo planeado, tú sabes, yo toda la vida siempre he estado trabajando, haciendo muchísimas cosas. Lo que yo puedo decir cuando la gente me pregunta, y te voy a contar algo muy charro, dirían en Antioquia, es que en mis momentos más difíciles, había pasado por lo dijiste tú, por la música, por la televisión, tal, bueno.
en uno de mis momentos más difíciles yo dije, esto tiene que ser un problema, yo porque no logro sostener el éxito. Entonces yo decía, esto tiene que ser un problema interno mío. Sabes que muchos especialistas dicen que muchos de nosotros tenemos, perdón, como lo voy a decir, no son palabras mías, pero es verdad, tenemos una mente de perdedores o pobres. Nos enseñaron que el triunfo y el éxito y a veces hasta el dinero eran malos. Uno veía, ¿qué decían las abuelitas antes? Decían, no, es que la plata no trae sino sufrimientos. Y parece que tuviéramos una tara por dentro. Entonces yo un día me puse a pensar y yo decía, tiene que ser, porque en medio de todas las cosas que yo he estado, ¿por qué no logro sostenerme? Entonces dije, tiene que ser que tengo un enemigo demasiado fuerte dentro de mí. Y ese enemigo soy yo mismo. Es esto, lo que Sor Teresa llamaba la loca de la casa. Entonces un día, este es el salto, si te lo puedo decir de esta manera. Un día dije, fácil, yo lo que voy a hacer, investigué muchas cosas y todo, pero dije, yo lo que voy a hacer es que me voy a autohipnotizar. Voy a cambiar mi vida desde adentro y hoy en día siempre se lo digo a los emprendedores. Si tú quieres ser un buen emprendedor, un emprendedor exitoso, lo primero que tienes que ser es una buena persona. Yo sé que muchas personas no lo entienden y dicen, yo conozco mucha gente exitosa que no es tan buena persona. Depende. Si para ti el éxito es plata, puede ser, pero si tú quieres ser una persona exitosa, lo primero en lo que tienes que trabajar es ser la mejor persona posible. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Yo toda la vida he sido muy tirado hacia las creencias orientales. Entonces dije, ya está, voy a empezar a hacer mantras. Esta es como la partición de mi vida y mi gran secreto, por decir, que no es un secreto, se lo comparto a todo el mundo. Pero me siento y entonces me sentaba en la sala de mi casa y Om Namah Shivaya. Y mi esposa pasaba y me miraba como, ¿tú qué estás haciendo? Om Mani Padme Hum. Me estoy haciendo mantras porque voy a mejorar mi vida, voy a crecer en mi vida. Y me hizo una pregunta muy sabia, me dijo, ¿al menos sabes lo que estás diciendo? Y yo, Om Namah Shivaya, no tengo ni idea. Entonces nace una creencia muy bonita y es en lo que más creo en esta vida. Es mi mantra, la gente ya lo conoce, la gente dice el mantra de Tulio. Creo un mantra con todo lo que yo necesitaba y empecé a repetirlo 500 veces al día. De hecho, si tú me ves a mí 5 minutos sentado en cualquier parte, ten por seguro que yo estoy haciendo el mantra porque mi cerebro se acostumbró. Entonces yo siempre soy fuerte, soy inteligente, soy amoroso, soy humilde, soy feliz, soy flaco y muy exitoso. Adoro el dinero y por eso me llega en grandes cantidades y sé cómo utilizarlo. Mira que todo está muy bien construido, ¿no? O sea, hasta hablo del dinero, pero también sé cómo utilizarlo y sé para qué sirve. Y empecé a repetir este mantra. Yo pensé que había descubierto la salvación del mundo, porque a los 2 años abro los ojos un día y me encuentro que tengo un montón de ideas impresionantes de negocios, nace el máster, o sea, una cosa impresionante, que uno decía, pero yo ¿por qué no tenía esto antes? Era como si mi mente estuviera cerrada. Entonces creo firmemente en el mantra. Yo le digo a la gente, si tú no crees, listo, es una experiencia bonita para escuchar ella. Pero estoy convencido que cambié mi vida a partir de ese mantra, de tanto repetirlo. Un día me levanté y es como si mi mente hubiera dicho, ¿quieres ser fuerte? ¿Quieres ser inteligente? ¿Quieres ser...? Yo dije un día en una entrevista, no, me inventé, tengo la clave para salvar el mundo, necesito compartirla. Y una amiga psicóloga me dijo, tú no te has inventado nada, eso se llama programación neurolingüística. Tú lo único que hiciste fue que la descubriste solo. Bueno, yo confío y creo en eso, creo en eso firmemente, creo que eso cambió mi vida, creo que a partir de ahí empecé a ser una persona completamente distinta y muy con los ojos y los sentidos muy abiertos a toda la magia que nos rodea, porque los seres humanos vivimos con los ojos cerrados a la magia que nos rodea. Tengo varias preguntas. Primera, ¿el porrazo más duro que te diste cuál fue? De todos los que te diste. Todos. O sea, yo creo que todos. O sea, me imagino que el de la música fue uno de los más difíciles de todos. Porque ahí fue cuando quedas en la quiebra, que no... Porque era mi gran sueño, digámoslo así. Yo desde que vine a este mundo a mí me decían, ¿tú qué quieres ser desde chiquito? Y yo decía, no, yo quiero ser sacerdote o cantante. Yo tenía esas 2 visiones clarísimas. Al final terminé metido con el tema de ser cantante. Me volví cantante moviendo el mundo. Esto es una de las cosas que yo le trato de decir a las personas y es, haz que suceda. ¿Tú sabes cómo me volví yo cantante? Bueno, me tocó hacerlo a mí mismo. Es decir, acuérdate que en ese entonces no firmaban artistas colombianos. Bueno, perdón, vendía el Joe Arroyo, vendía a Diomedes Díaz, vendía a Gali Galiano y tal. Hasta antes de Carlos Vives, que también él estaba en ese entonces haciendo pop, estábamos todos.
el que era mi competencia, Marcelo Cezanne, que siempre fue más lindo que yo, esa sí es la realidad. Y además es un tipo dorado, lo quiero mucho. Tiene una energía muy especial. Sí. Pero no nos grababan, y cuando nos grababan no vendíamos discos, entonces era un desastre. Entonces, como no nos grababan, yo trabajaba en radio, duré 2 años recolectando dinero, guardando, ahorrando. Y un día le dije al jefe de la emisora, hey, véndame unos discos que él tenía ahí, unos súper sencillos, yo grabo un par de canciones y me hago cantante. Me paró bola, lo hicimos, lancé 1000 copias del primer disco que se llamaba Misterio de Amor, es decir, lo grabé yo mismo, lo imprimí yo mismo, Así en era una época antes. que era pero era difícil, lo saco al mercado y eso fue impresionante, es decir, al mes, o sea, pasó un mes y ni siquiera mi mamá se acordó de ir a comprar el disco. Entonces, eso sí fue el gran porrazo. ¿Y ahora qué hago con todos esos discos? Ay, Vendí no, el carro, Tulio. vendí todo lo que tenía, cogí a todos los amigos, amigas, a todo el mundo y salí a la calle y compré el disco completo. Y en un solo fin de semana me convertí en el artista colombiano que más discos había vendido en la historia reciente del país. Y la siguiente semana había firmado con Ricardo Montaner y Disco Gemi y me estaba yendo a grabar a Venezuela. Entonces, fíjate todo este tema tejemaneje, aprender a decir, oye, yo tengo que hacer lo posible, lo logro, me voy. Creo que ese puede ser el porrazo más grande de todo. Estoy grabando un disco espectacular en Venezuela, el disco más costoso que se había hecho en ese entonces, con los mejores compositores y todo el cuento. Y en la mitad del disco, al productor colombiano se le ocurre decir, no, Tulio, tenemos que hacer un disco poderoso. O sea, una cosa que nadie se olvide en Colombia, en eso tuvo razón, con toda la fuerza del mundo y todo. Y le cambió el nombre al disco y la carátula. Y le puso Sudores. Y eso fue, tenía razón, mira, han pasado 30 años, todavía la gente se burla de mí por Sudores. Entonces, el disco llegó a Colombia absolutamente muerto y ese, entre comillas, comienza a ser el principio del final. Es decir, lograr un sueño tan grandote y de repente, pum, para abajo, porque el disco se volvió un meme, una burla y realmente nunca en la vida funcionó. Entonces creo que ese tema del canto era perder los sueños, era dar la vuelta completamente a toda la vida. Creo que podría decir yo que fue el porrazo más grande y de lo que más aprendí también, ¿no? ¿Cómo manejaste tú esa decepción? Porque al final te decepcionaste porque no resultó ser todo lo que tú esperabas después Claro. de tanto esfuerzo. Claro. Y ver la burla de la gente, que al final el ego de uno termina lastimado. Sí, Y tú eras una figura reconocida. sí, por eso hice un salto muy extraño. Si tú lo ves en internet es muy charro, porque entonces digo un día me voy a volver algo completamente distinto a lo La que yo soy mecánica automotriz. y salto a la mecánica No, sí, automotriz. eso ya es otro Y otro entonces nivel. era yo ahí arreglándote el carro en Barrio Triste y la gente todavía salía en televisión y la gente me veía en televisión cantando y me veía cambiando el aceite y era como, pobrecito. Eso fueron las drogas, ¿verdad? O sea, no, porque la gente estaba como, o sea, todavía creemos que hay trabajos indignos. No los hay. Yo siempre le digo a la gente, conozco más mecánicos automotrices felices que cantantes felices a la hora de la verdad. Sí. Y ahí empecé una vida completamente desde cero, limpio de todo, aceptando algo. La gente me decía tanto, y mira que por eso uso tanto la palabra, me decían tanto que yo era un fracasado, que el día que limpié mi vida fue un día que me levanté, escribí una carta que se hizo famosa en ese entonces en la prensa y todo, donde yo aceptaba, por primera vez me levanté y dije, oiga, de verdad, toda Colombia tiene razón, yo soy un fracasado. Y a partir de ahí es como el nuevo comienzo de mi vida, es decir, porque me di cuenta que me había caído tanto que del piso no podía pasar. Y cuando ya no puedes pasar del piso, ¿qué pasa? Nace la verdadera libertad del emprendedor. Claro. Puedes hacer lo que quieras porque ya nada peor te puede pasar, ¿no? Julio, pero te dio depresión. Yo no sé, yo creo que yo me enloquezco en algún minuto, luego me no. aferro a Dios y respiro, pero No, no. yo creo que No, el otra cosa que totazo- aprendí, me hice víctima. Y hoy en día trato de enseñárselo a la gente. La segunda cosa ¿Te que yo hiciste le digo víctima? siempre a las ¿Cómo personas, así? claro, es no seas víctima, nunca en la vida. ¿Qué pasó? Empecé a echarle la culpa de todos los demás. Entonces, y hoy en día se lo digo a los emprendedores y cuando estoy en conferencia les digo, estoy seguro que muchos aquí no han logrado sus sueños y no los van a lograr porque viven echándole la culpa de todo a los demás. Cuando esta loca de la casa o tu mente, que es la que domina todo, esa es la realidad, siente que los demás tienen la culpa, no te ayudan. Se echa las petacas, dirían los abuelos, porque ¿cómo te puede ayudar si la culpa es de los demás? Entonces uno de los grandes caminos de esta vida es jamás sentirte víctima, nunca. Cuando te descubras diciendo, es que el culpable es mi esposo, porque es que la culpable es mi esposa, no, es que el culpable es mis hijos, mi jefe, mientras estés ahí siempre vas a estar hundido, porque eres víctima, no puedes hacer nada. El día que tú entiendes que la vida es el 90%
el 10% las cosas que te pasan y un 90% lo que tú haces con esas cosas que te pasan, tu vida cambia completamente. Entonces digamos que ahí empiezo yo a entender, dejo de echarle la culpa a todo el mundo y por eso me levanto y digo, ahora sí, no me va a poder parar nadie sobre la tierra porque la culpa es mía y solamente yo manejo mi destino, teniendo en cuenta eso. Solamente las cosas son el 10% de las cosas que me pasan y el 90% lo que yo hago con esas cosas que me pasan. En esos momentos de reflexión, sé que tu papá, si yo no estoy mal y no me falla la memoria, tiene algo que ver con la religión, ¿cierto? Antes. Sí, mi padre fue muy famoso, el presidente de Azopartes, pero además había sido sacerdote jesuita, claro. Ah, bueno, de ahí seguro me venía la vena. Jesuita. ¿Ah? Él tiene que ver con la comunidad. Sí, ¿O sí, tuvo que ver? claro. No sé si ahora Sí. con la comunidad jesuita. No, sí, él con tuvo, los javerianos, claro, él todo tuvo eso. que ver allí. De hecho, yo mis primeros añitos crecí en el juniorado de la Javeriana y todo el cuento porque obviamente cuando mi papá se retire, se casa con mi mamá, eso era como, pues todo el mundo era como, no, el rechazado. Y entonces los sacerdotes lo reciben allá. Yo crecí siempre mucho entre sacerdotes también, entonces sí. Entonces, te hago este comentario porque en esos momentos tan difíciles, y bueno, ya me explicaste lo del mantra, que luego empiezas con la programación neurolingüística, que al final no era mantra. ¿Te aferraste a Dios? ¿Le pediste de rodillas salir de eso? No. ¿O en ese tiempo de reflexión? ¿O cómo era ese tiempo tuyo, contigo? No, tú sabes, yo todo el tiempo lo uso en crear cosas, esa es la realidad. Mi esposa siempre dice, aun cuando no tenías trabajo y no hacías nada, estabas más ocupado que hoy en día, porque siempre estoy ahí como tirando ideas. Soy un tipo muy creyente, dejé de ser un buscador hace muchos años, pasé por muchas religiones y por muchas creencias, esa es la realidad. Tú me veías a mí en las iglesias evangélicas cantando, o sea, todo lo que te puedas imaginar, en el minuto de Dios, luego, todo. Toda la vida he sido muy tirado, como te lo dije ahora, hacia las creencias y religiones orientales, pero hoy en día sé que hay algo y vivo contándoselo a la gente todo el tiempo, tratando de ponerle ejemplos de cómo yo llego a los restaurantes hoy en día o a los emprendimientos y llego de una manera netamente espiritual. Entonces, aún en esos momentos tan difíciles, digamos que mi espiritualidad se mantuvo intacta, siempre consciente de que hay algo más grande que nos está cuidando todo el tiempo, pero realmente lo único que creo sobre la tierra en este momento es a la entrega, a la pasión, a la ¿cómo te explico? A la fuerza, mejor dicho, de querer darte a las demás personas y querer darle a las demás personas las mejores cosas, ¿no? Pero sabes que esa fuerza y esas cosas que tú haces y esa iniciativa tuya de hacer esto para servirles a los demás, impulsar a los demás, tienen que ver con los principios de un Dios. Sí, claro, claro. No de una religión, no te estoy hablando de eso, sino de verdad, de hacer cosas buenas por los demás. Creo que eso tiene parte de ahí, porque si no... Mira, yo trato de enseñar a las personas y una de las cosas que más les digo, siempre digo, mira, relájate, porque hay algo más grande que te está cuidando todo el tiempo. ¿Tú has escuchado la historia del hotel, del hotel en el eje cafetero y de lo que pasó para que yo llegara al sitio? No. Bueno, te la voy a resumir rápidamente. Imagínate que y yo te podría contar 100 historias como estas. Y te voy a contar 2 rápidas. Y siempre le digo a las personas, por eso tienes que ser muy espiritual y tienes que estar seguro de que algo más grande te cuida. Listo, eso es real. No importa si tú dices, ay, no, es Mahoma, Yahvé, Buda, Alá, no importa. Krishna, no importa. En lo que tú creas. Dios. Pero hay algo que te defiende, te define y te ayuda muchísimo y eso te da mayor tranquilidad. Voy para el eje cafetero. Yo soy muy motociclista, voy en motocicleta, llego un sábado, iba por una reunión del máster y me llaman y me dicen, el hotel que tú tienes en Pereira no encuentra tu reservación, la perdió. Y yo, bueno, no pasa nada, busca otro. Resumido, pasó 1 hora y me llamaron, no hay hoteles ni en Pereira, ni en Manizales, ni en Armenia, ni en el Quindío, no hay. Había una gran convención de transportadores, habían venido de toda Sudamérica, entonces no había ni moteles, con eso te digo todo, nada. Entonces me dicen en ese momento, vamos a ver si conseguimos un amigo que te reciba. Ah, bueno, perfecto. En ese momento me llama el director de unos cursos que yo tenía, que se llaman El Rey del Asado, que funcionan independientes. Él nunca me llama, mucho menos un sábado. No entiendo, nunca en la vida podré entender por qué ese día cogió el teléfono y me llamó para decirme que el sitio donde habían hecho el curso la semana anterior quería saber si podía utilizar las imágenes. Yo le dije, pues claro que las puedo utilizar, no entiendo la llamada, ¿por qué? ¿Por qué me llamas a preguntarme una cosa que sabes que sí se puede? Listo, chao. Cuando voy a colgar se me ocurre preguntarle, hey, espera, Carlos,
¿por qué? ¿Dónde fue el curso? ¿Y en qué ciudad? No, en San Antonio de Pereira, ¿cómo se llama? Perdón, en San Antonio de Pereira, me perdí bueno, ya te voy a decir, al lado de Pereira, en Santa Rosa de Cabal, perdón, discúlpame, tanto viajo que ya estoy perdido. Me dice, en Santa Rosa de Cabal, y yo le digo, estoy aquí al lado de Pereira, sí. ¿Y en dónde fue? Normalmente se hacía en restaurantes. Me dice, no, en un hotel. Y yo, en un hotel. Llama al dueño, dile que me reciba aunque sea en su oficina, lo que sea. Bueno, gracias. Está. A los 5 minutos me llama y me dice, sí, Tulio, que puedes ir. Ok. Cuando yo llego a ese hotel, me encuentro a Felipe, el dueño, y su equipo, llorando. O sea, yo voy entrando con mi moto, los veo a todos llorando y yo... ¿Qué pasó? No, yo no soy Maluma. ¿Cómo así? Porque están llorando. Y él me dice, un tipo muy creyente, me dice, Tulio, este hotel muy lindo, el Hotel Hacienda Santa Clara se llama, una casa antigua. Este hotel lo construí y estamos quebrados. Y yo invertí aquí todo mi dinero, pero mi mayor preocupación es que aquí está la jubilación de mi mamá, de mi papá, de mis tíos. Todos creyeron en mí, todos me dieron su dinero y lo perdí todo. Así que a mí lo único que se me ocurrió anoche, fue arrodillarme en la cama con mis hijas y decirle a Dios, Dios, tráeme a este tipo a la puerta de este hotel como sea. No. Explícame eso, por favor. Así que yo en la moto miro para arriba y digo, ¿tienes poder? No lo puedo creer. O sea, cancelaste todos los hoteles del eje cafetero para que yo llegara. Voy al a hotel. llorar de la impresión. No, es impresionante. Entonces yo siempre le digo a la gente, explícamelo. Explícamelo. O sea, si hubiera una explicación lógica, no es una casualidad. Y yo saco el video de este hotel y el hotel, boom, se metió 2 millones de reproducciones en una noche. Aún hoy en día han pasado muchos años, nunca me he podido quedar allí. Cada vez que llamo me dicen, no, Tulio, no hay habitaciones, es culpa tuya. Es un hotel muy pequeñito, pero siempre me dicen así, es culpa tuya. Y si quieres algo más potente, que ahora lo venía contando, así llego yo a los lugares, cuando la gente me dice, ¿cómo llegas a los lugares? Estoy en Yopal, yo siempre publico por lo menos una vez al día, y resulta que hubo un día que llegamos muy tarde al hotel, 10 de la noche, ya no iba a publicar. Estoy con mi asistente, voy a firmar el ingreso al hotel, y ella me pregunta, ¿no vas a publicar hoy? Pues primera vez, le dije no, quizás estaba guardando el espacio, le dije no, ya no alcancé hoy, publico mañana. Pero de repente como si alguien me hubiera hipnotizado, me salí de la fila y le dije firma tú, y fui, me senté, cogí el teléfono afanado y empecé a buscar un video. ¡Tan! Y encontré un video de una jovencita que hacía alfajores hace mucho tiempo, y yo hace 3 años que no la veo, voy a tirar ese video, ¡pum! Y publiqué el video, ¿listo? Llegó a la fila, me dice mi asistente, no es que no ibas a publicar, le dije, no me preguntes por qué, pero simplemente publiqué el video. Esta jovencita, el sitio se llama Maí. En pandemia su mamá se quedó sin trabajo, entonces ella empezó a hacer alfajores, había perdido a su papá, se lo mataron. Bueno, Dios. Una situación un poquito complicada. Y ella sostuvo a su familia a punta de alfajores. Pero cuando se acabó la pandemia, bueno, la mamá volvió a trabajar, ella necesitaba estudiar, vendió sus hornos, bueno, ya, se retiró. Resulta que después vuelve y retoma porque su mamá se queda sin trabajo y ella necesita, le prestan un horno, empieza a hacer alfajores, pero nadie se los compra porque pues obviamente no es tan fácil como que hago y mañana tengo clientes, listo. Ella no cree en nada y la mamá le dijo, ella estaba llorando y la mamá le dijo, vete a donde la Virgen de la Guacatala y préndele una velita y ella te va a solucionar el problema. Y la niña, no, yo no creo en nada, vete y préndele una velita. La niña se fue, saca una velita, hace una oración a la Virgen. Pregúntame a qué horas prendió la velita. 10:30 de la noche, mismo momento en que yo publiqué el video. Yo subo a la habitación, me doy cuenta por qué, porque recibo un mensaje de ella emperrada llorando, todavía lo guardo, llorando, o sea, diciendo yo no creo en nada, pero le fui a pedir el favor a la Virgen y en el momento que prendo la vela mi teléfono empieza a sonar con la gente haciéndome pedidos de alfajores. ¿Cómo explicas eso? Y si te sigo contando historias, te puedo contar 100 historias exactamente iguales, que aprendí a reconocerlas cuando fui a la nación Gunayala, donde los indígenas y el taita me decía, ustedes, los hombres y mujeres modernos, viven con los ojos cerrados a toda la magia que hay a su alrededor. Pero como dedicamos a quejarnos y a criticar, en cambio yo soy un cazador de estas historias. A mí cada vez que me pasa algo, yo digo, ¿por qué? ¿Qué será? ¿Qué pasó? O sea, siempre hay una razón detrás. Mira, hoy ahorita saqué un video de tan sencillo como un chocolate que fui a preparar en un sitio en Medellín y cuando llegó donde la jovencita, así de sencillo, simplemente dije, voy a hacer un video
y ninguna abuelita estaba disponible. Y de repente me acuerdo que ella hace chocolate, la llamo, no sé qué, me dice, sí, tengo el chocolate. Llego allá y me recibió llorando porque me decía, esta es mi gran ilusión, que tú me hicieras un video y justo me acabo de separar de mi esposo, me estás dando una alegría increíble. Entonces todas las historias tienen una razón por detrás absolutamente maravillosa. Muchas no las descubro, pero la mayoría estoy ahí para descubrirlas. Te digo que Dios siempre tiene un Sí, propósito sí, y el es. tuyo va mucho más allá de la Es muy cocina. curioso, muy curioso. Uf, me tienes como así. Sí. Uf. Tulio, de todo esto que has aprendido, de todo lo que vives, de este tipo de experiencias, ¿qué quieres dejarles a tus hijos? Porque todos, entiendo, trabajan contigo y han visto un papá que se cae y se levanta, se cae, se levanta, se cae y se levanta. ¿Cuál es la enseñanza que tú como papá quieres dejarles a ellos? Que sean buenas personas, eso es, y que tengan mucha tranquilidad en su vida. Yo ya aprendí la definición cuando la gente me dice, ¿eres feliz? Yo digo, no sé, la felicidad para mí no existe. Y eso sí que suena raro y todo el mundo dice, ¿cómo que no existe? Y yo, no, la felicidad son momentos. Como ser humano, tú lo que tienes que buscar es la tranquilidad. Porque tú no puedes estar todo el día, ay, estoy feliz, feliz. No. Lo más lindo de esta vida es cuando tú te despiertas y sabes que estás tranquilo, necesitando cada vez menos, económicamente bien, que tu familia esté. Esa tranquilidad es lo que más podríamos definir como una felicidad en general. Cuando uno la entiende, uno dice, entonces en el fondo ya dice, bueno, sí soy feliz. La búsqueda es tranquilidad. Quiero que mis hijos sean buenas personas y sean buenas personas con las demás personas, pero no es que lo quiera, es que ya lo son. Tengo unos hijos que todo el tiempo de verdad son, o sea, mi hijo Nicolás, donde tú estás, él se baja del carro, ayuda a la gente, da por aquí, por allá. Todos son exactamente igualitos porque creemos en eso. Creo que una de las cosas que más los marcó a ellos, dejé de hacerlo por una situación un poquito peligrosa. Desde que estaban pequeños me los llevaba para las zonas más terribles de... Aquí entraba, cuando estaba el Bronx. Tomaba a mi hija de 8 años y me metía con ella allá en el Bronx, con pancitos y como si fuera un aguapanelero. Compraba juguitos y pancitos y me iba con ella. Básicamente la gente me decía, pero eso es un peligro lo que estás haciendo. Yo, nunca nos pasó nada, la gente eso lo respeta mucho, pero siempre decía yo, voy a sembrar en ellos esta chispita de que hasta de las maneras más sencillas de la vida ellos pueden ayudar. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo no tengo plata para ayudar. Compra un pan y ve y entrégaselo a alguien, que no pasa nada. Y los chiquitos hacíamos lo mismo. En Medellín me iba para toda la zona, todo lo que llaman las zonas rojas, donde están todas las joyas de drogadicción, de prostitución y todo. Y me iba con mis 3 chiquitos toda la vida, cada uno con sus pancitos en la mano, a entregarle a la gente. Yo creo que eso los debió haber dejado muy marcados. Y desde que están pequeños, siempre me dicen, ay papá, otra vez el cuento del mantra, el cuento del mantra. Les cae mal el mantra porque los despertaba así. Imagínate tú a las 6 de la mañana, un loco en tu oído. Soy fuerte, soy inteligente, soy amoroso. Sí, pero yo decía, se los voy a meter en el alma. Hoy en día yo los miro y digo, tenemos tremendos hijos. O sea, son unas personas, yo no soy ni el 10% de lo que ellos son. Tenemos unas personitas ahí increíbles. Y cuando mi esposa dice, es que hemos sido buenos papás, yo le digo, no, para, eso es el mantra. Yo no creo sino en eso. Tú y tu mantra, sí, hombre. Sí, es una cosa realmente Programación maravillosa. neurolingüística. Acuérdate, Eso tengo una pregunta final y es, hoy cuando miras así hacia atrás y ves todo lo que has hecho y lo que haces en este momento, ¿qué significa la fama para ti? Que la viviste así en el momento top, te caíste y hoy todos tus días del calendario están ocupados. Sí, pero sabes que yo no... Es raro, yo no, ahora que lo dices no lo había captado así. Yo no me siento un tipo famoso. O sea, yo me bajo igual en el aeropuerto y ayer me decía Fabiola, ¿esto qué es, Dios mío? Porque camino y camino son fotos, pero es distinto. Es como un cariño, es como cuando la gente ve a un amigo súper charro. No es como, tú sabes, como una persona famosa, Sino no, que para te nada. sienten cercanos. Sí, exacto. Más es como, hey, mi amigo Tulio, tal, y la gente me habla y me cuenta sus cosas. Entonces es un tema realmente muy bonito, me siento muy orgulloso. Mis premios están contados en éxitos de las demás personas, esa es la verdad. Qué lindo. Las personas normalmente, hoy en día lo estábamos hablando, Ortica, ponen vallas mías, fotos, una cantidad de cosas espectaculares. Toman la imagen como suya y está muy bien. Hay personas que me dicen, hey, pero las personas no deberían usar la imagen. Digo, es lo mismo, yo estoy para eso. Si se pueden potencializar de esa manera, pues fantástico. Y en cierta manera, pues digamos que he construido en muchas familias un poquito ahí de su éxito y de sus cosas, ¿no? Qué lindo. Terminamos esta entrevista con un Tulio recomienda. ¿Qué nos recomiendas Gracias. en la vida, para la vida?
siempre pensar primero en las demás personas. Ese es el mejor de todos los secretos. Eso te va a hacer mejor persona, te va a hacer que si fracasas, estás tranquilo porque estás fracasando, pero estás mirando siempre cómo servir mejor a las demás personas. Yo uso una palabra y te la parto siempre, digo, el servicio debe ser vicio. Si te dedicas a eso todo el tiempo, definitivamente te va a ir muy bien. Gracias, Tulio. Gracias por a esta ti. entrevista tan linda, Muchas gracias. tan del corazón. Gracias.